Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro canal Casa de Estudio y quiero comentarles que el día de hoy vamos a platicar de la sesión número 4 del módulo 5 que se titula Fundamentos del delito y los delitos en particular. Yo lo que estoy haciendo en esta sesión es adecuar un poco lo que yo hice hace algunos años versus lo que el día de hoy les piden en las guías de actividades o en las planeaciones del docente. Entonces vamos directamente a la actividad número 1 que se titula Manifestación de la conducta y nos pide leer en el texto de apoyo el título de Teoría del delito aplicada al sistema de justicia penal, acusatorio y adversarial hasta el título Ausencia de conducta. Nos solicita investigar en el Código Penal del Distrito Federal o Ciudad de México 3 delitos e identificar el bien jurídico tutelado en los cuales la conducta que se manifiesta sea por acción, omisión o comisión por omisión y presentarlo todo en un cuadro de texto. Yo hice una tarea muy similar y tomé 3 delitos y les voy a platicar 2 de ellos para que ustedes se den una idea qué fue lo que yo ejemplifiqué y qué definí y qué busqué y dónde lo busqué. ¿Ok? Entonces, bueno, delito 1. En Iztacalco fueron detenidas por la Procuraduría General de Justicia del DF, que hoy ya no se llama así, se llama Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entonces quedamos que fueron detenidas 3 mujeres que presuntamente robaron 5 pares de zapatos en una tienda y se hicieron pasar por clientes dispuestos a comprar el calzado. Se reconoce en 3 videos a estas 3 damas. No es la primera vez que cometen estos actos y fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Entonces, bueno, pues fue una conducta de acción y de comisión. Y es el hacer lo que la ley prohíbe. ¿Ok? Y entonces, ¿el resultado qué? Material fue el apoderamiento de bienes pues que no eran de ellas. ¿Cuál es la relación de causalidad o el nexo causal? Pues bueno, pues el nexo causal es entrar a la tienda haciéndose pasar por clientes. ¿Cuál es la argumentación jurídica al respecto de esto? Emanada evidentemente del Código Penal de la Ciudad de México. El artículo 15 menciona el principio del acto. El delito solo puede ser realizado por acción o por omisión. En este caso es un delito realizado, ¿por qué? Por acción. El artículo número 18 también de la misma legislación habla del dolo y de la culpa. Y bueno, pues que las acciones o omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. En este caso, ¿cómo fueron? Dolosas. El artículo 220 menciona al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo, se apodere de una cosa mueble, ajena, y bueno, pues a partir de allí dice qué penas se le van a imponer y pues igual y lo pueden, esa clasificación la pueden adicionar a su tarea. El artículo 223, para complementar esta exposición, nos dice que se aumentarán en una mitad las penas previstas en el artículo 220, lo que quiere decir es que el 223 es un complemento del 220 de este código cuando el dolo se cometa en un lugar cerrado, fracción primera, fracción tercera, aprovechando alguna relación de trabajo, de servicio o de hospitalidad, que pues es el caso, y así cada una de las fracciones que expresan este ilícito. Y con esto ya hicimos el ejercicio número 1. Les voy a platicar el delito 2, para que también se vayan dando una idea. Dice así, el director del colegio violaba a 2 de sus alumnas. La empleada del colegio omitió la denuncia. Ambos, director y empleada del colegio, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Qué fuerte, ¿verdad? Bueno, entonces, la conducta es, pues en el caso de la empleada, pues es una omisión simple. El resultado material es el encubrimiento y omisión de la denuncia. ¿Por quién? Por parte de la empleada. Relación de causalidad o nexo causal, pues puede ser que haya estado justo en el momento que no debía de estar. O sea, ella estuvo presente y se enteró de lo que estaba pasando, ¿ok? Se estuvo en el lugar de los hechos. ¿Cuáles son los argumentos jurídicos versus el Código Penal de la Ciudad de México, del Distrito Federal? El artículo 18, dolo y culpa. Las acciones o omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Pues aquí no habría tanto dolo, aparentemente. Entonces podemos mencionar que es un acto culposo, porque bueno, pues estuvo inevitablemente donde ella hubiera deseado no estar, sin embargo, hizo una omisión a la denuncia, ¿ok? El artículo 15, también del mismo título de la misma ley, menciona el principio del acto, que el delito solo puede ser realizado por acción o por omisión. En este caso es la omisión el delito. El artículo 320 habla de las penas que se van a imponer de 6 meses a 5 años de prisión y de 100 a 500 días de multa a quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado en este, ayude, fracción primera, ayude en cualquier forma al delincuente a eludir las investigaciones de la autoridad competente o a sustraerse de la acción de estas. La fracción 2 habla de ocultar o favorecer el ocultamiento del responsable del delito u oculte, altere, inutilice, destruya, remueva o haga desaparecer los indicios, instrumentos u otras pruebas del delito. La fracción tercera habla alrededor de lo mismo, oculte o asegure para el inculpado el instrumento, objeto, producto o provecho del delito. Está la fracción 4 y la fracción 5 que también se relacionan con este acto, las cuales estas fracciones pues también pueden incluirlas para que se conozca y ustedes mismos conozcan de todo lo que dice el artículo alrededor de la omisión. ¿Ok? Bueno, seguimos. Y vamos a hablar ahora de la actividad número 2 que hace referencia a la estructura del delito. Y vamos a definir, o a poner, mejor dicho, de ejemplo, un delito, cuál es la conducta que se genera, el bien jurídico tutelado, cuál se está violentando, el resultado, la intencionalidad, la estructura, quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo y la duración. Esta actividad también, la mía es muy similar a la que les están solicitando y vamos a tomar los 2 ejemplos que vimos en la actividad 1 para que haya una secuencia y pueda ser todavía mucho más entendible. Entonces, ya quedamos que el delito primero que analizamos fue estas 3 damas que entraron a un establecimiento y que se robaron 5 pares de zapatos. Entonces, la conducta ya quedamos que es de acción, el artículo 15 del Código Penal de la Ciudad de México habla del principio del acto, ya lo mencionamos, que el delito puede ser realizado por acción o por omisión. El daño, pues es la afectación directa o indirecta del bien jurídicamente tutelado establecido en la norma. En este caso, el bien jurídico tutelado sufre una lesión de manera directa, sin importar la forma de la comisión. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En el artículo número 220 de la misma ley. Ahora bien, en este caso también podemos hablar del bien jurídico tutelado que sufre una lesión, ya lo mencioné anteriormente, y cada una de las fracciones del artículo 220 hace mención a qué pasa si cometemos este acto, ¿ok?
no dejemos pasar de largo todos esos puntos que son muy importantes y en mi caso yo anoté el artículo con estas fracciones que a mí me parecieron que eran relevantes. Ahora, ¿cuál es el resultado? El resultado es la consecuencia jurídica de la conducta típica desplegada por el sujeto activo. El sujeto activo es quien comete el acto, ¿sí? Entonces, el resultado en este caso es un resultado material. Que les estoy hablando del robo de los pares de zapatos cometido por estas 3 mujeres, haciéndose pasar por clientes. Entonces, el resultado material es en donde si se presente un resultado material teniendo como requisito necesario la existencia de una alteración en el mundo, consecuencia de la conducta desplegada por el agente, vamos a aplicar el artículo número 226, que dice así: para la aplicación de la sanción se dará por consumado el robo desde el momento en que el inculpado tiene en su poder la cosa robada, aun cuando la abandone o lo desapoderen de ella. O sea, ahora sí que ya te vi con el objeto, pues ya te vi, no hay marcha atrás. Ahora, otro punto que vamos a analizar, la intencionalidad, que es la voluntad del agente, donde interviene y no la voluntad del activo en la comisión del delito. Por otra parte, esta voluntad del activo corresponde con los resultados materiales obtenidos, aunque sean diferentes a los deseados. ¿Ok? Bueno, entonces puede ser doloso o intencional. La voluntad del sujeto activo interviene para llevar a cabo la conducta antisocial. Existe intención de cometer el delito, o sea, ya iba planeado, ¿ok? Vamos a hablar sobre este tema, que el artículo número 3 del Código Penal de la Ciudad de México dice: prohibición de la responsabilidad objetiva. Para que la acción o la omisión sean penalmente relevantes, debe realizarse dolosa o culposamente. Entonces, en este caso, pues es doloso, ¿verdad? El artículo 18 habla del dolo y la culpa, ya lo vimos hace unos momentos. Ahora, otro tema a analizar, la estructura. Por su estructura, de acuerdo con la consideración del tipo penal que hace el código, en función de la afectación del bien jurídico tutelado, ¿ok? Y entonces su estructura es simple. ¿Por qué? Porque ocasiona una lesión al bien jurídico tutelado. ¿Qué artículo habla de esto en el Código Penal? El artículo número 4, ¿ok? Número de sujetos, este es otro tema a analizar. Por el número de sujetos de acuerdo a los que intervienen en la comisión de la conducta antisocial. Aparte, todas estas terminologías y todas estas definiciones las van a encontrar en su texto de apoyo. Por favor, también refiéranse a él. Bueno, entonces, número de sujetos, pues fueron varias damas. Es plurisubjetivo. Para su integración se requerirá forzosamente de la participación de 2 o más sujetos activos. ¿Quién habla de esto? ¿En qué artículo? En el artículo 254 del Código Penal. Es el que dice que se impondrán de 4 a 10 años de prisión y de hasta 1,200 hasta 1,000 días de multa, sin perjuicio de las penas que corresponden por otros delitos. Y bueno, sigo escribiendo lo que resta del artículo. Ahora bien, otro punto a analizar, número de actos. Al realizar el acto para la configuración del delito, podemos decir que se requiere de un solo acto, entonces, ¿qué son? Unisubsistentes. No me queda muy claro, me crea un poco de confusión, voy a mi texto de apoyo, ¿ok? ¿Qué artículo habla en relación al número de actos? El artículo número 226, ¿ok? Y vamos a ver también que nos pide analizar su duración. Es instantáneo, se agota al momento mismo de presentarse la conducta antisocial, o sea, en ese mismo instante. Pues en ese preciso momento se configuran
todos los elementos del delito, absolutamente todos. Y entonces, ¿quién habla de esto? El artículo 17. Analicemos también la procedencia. También se conoce como perseguibilidad, que es formada por medio de la autoridad persecutoria que deberá actuar evidentemente en contra del actor de la conducta antisocial, ya que nuestros códigos solamente admiten dos formas, que es querella u oficio, ¿sí? En este caso se persigue por querella. Será necesario que el pasivus o legítimo representante sean quien o quienes acudan ante la autoridad a denunciar el hecho, ¿sí? Y esto lo voy a encontrar en el artículo 246 de la misma ley tan nombrada y mencionada en este video. Hablemos ahora de la materia. Puede ser del fuero común, del fuero federal, del fuero militar, político o del derecho internacional. En este caso es del fuero común y hago mención de que a pesar de que la Ciudad de México no era estado en algún momento, que ahora ya lo es, a partir de agosto del 99, la Asamblea Legislativa está facultada para legislar en esta materia. El código vigente habla de este tema a partir del 16 de julio del 2002. En su artículo número 7 menciona el principio de territorialidad también. Y también de el principio de aplicación extraterritorial de la ley penal, que es, como ya lo mencioné, primero artículo 7 y después el artículo 8. Y habla de los delitos cometidos en alguna entidad federativa cuando produzcan efectos dentro del territorio o cuando sean permanentes y continuados y se sigan cometiendo en el territorio de la Ciudad de México. Ahora, vamos a hablar de la ordenación metodológica. Entendamos también que es la materia, ya sabemos que es materia penal, y también, bueno, estamos hablando en el tema de materia también de la territorialidad del asunto, ¿sí? Esta parte la vimos en ese momento en el tema del derecho penal, ¿ok? La ordenación cronológica. Bueno, pues en este caso pueden ser básicos o fundamentales y sirven como el soporte y derivan otros con el mismo bien jurídicamente tutelado. Entendamos que son ordenamientos básicos o fundamentales y requieren del mínimo de elementos para su configuración, por lo que sirven como ejes rectores de cada grupo de delitos. ¿Quién habla de este tema? Bueno, pues también el artículo 220, que al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena. Y bueno, y se le impondrán las siguientes sanciones. Otro tema también a analizar es la composición, que podemos decir que se refiere a la descripción legal que el legislador hace de sus elementos objetivos, subjetivos o normativos. En este caso, bueno, pues su composición es normal, solamente contiene algunos elementos objetivos de la conducta del sujeto activo. Esto lo vamos a ver también en el artículo 220. Es autónomo, ¿sí? Analicemos esta parte. Cuando sean capaces de nacer a la vida jurídica, los delitos por sí mismos, sin la necesidad de acudir a circunstancias personales del sujeto ni de ninguna otra índole. Aplica el artículo 220 también. Y podemos hablar de la formulación, que su base radica en la descripción de la tipicidad en el cuerpo normativo dentro de la legislación. En este caso, todas estas definiciones las vamos a encontrar en el texto de apoyo, ¿sí? En este caso es causístico porque ya que se plantea diversas hipótesis
o posibilidades para su integración. Pudiéramos también mencionar que hay alguna cuestión alternativa cuando baste para que se configure la presentación de una de las alternativas de las que marca la norma penal. Ahora, la descripción de sus elementos, bueno, pues es de carácter también descriptivo cuando en la legislación se realiza una descripción detallada de los elementos que debe contener el delito. ¿Dónde sucede esto? En el artículo número 29, que son las causas de exclusión. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de la determinación final del delito, de robo. Pues es robo de acción, de daño, material, doloso, simple, plurisubjetivo, unisubsistente, instantáneo, de querella, común, básico, normal, autónomo, causístico, alternativo y descriptivo. ¿Okay? Igual vamos a hacer con el otro delito, que lo vamos a ver más rápidamente. El otro delito hablaba de este director del colegio que abusaba de sus alumnas. La empleada del colegio sabía lo que estaba pasando y omitió la denuncia. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El siguiente delito es, bueno, pues observamos que la conducta de la empleada del colegio es de omisión. El artículo 15 es quien lo señala. El daño, el bien jurídico tutelado sufre una lesión de manera directa sin importar la forma de comisión. El artículo 320 es el que habla alrededor de este tema, así como el artículo 181, violación, abuso sexual y acoso sexual cometido a menores de 12 años de edad. El resultado es material, en donde si se presenta un resultado material, como es el caso, teniendo como requisito necesario la existencia de una alteración en el mundo y da como consecuencia la conducta desplegada por el agente. El artículo 320 es el que nos sirve de fundamento. La intencionalidad es doloso o intencional. La voluntad del sujeto activo interviene para llevar a cabo la conducta antisocial. Existe intención de cometer el delito, pues por lo menos no hubo intención de la denuncia, ¿verdad? Alrededor de este tema habla el artículo número 3 y el artículo 18. La estructura es simple, el número de sujetos es unisubjetivos, el número de actos es unisubsistente, la duración es instantánea, procedencia por querella, es del fuero común, su ordenación metodológica pues igual es básica o fundamental, la composición es anormal, referir al artículo 181 y 320 del Código, autonomía es dependiente o subordinada. Los mismos artículos sirven de base, el 181 y 320. La formulación es causística y acumulativa. La descripción de sus elementos va por la vía descriptiva, artículo 29 y artículos 181 y 320 del Código Penal para la Ciudad de México. Entonces, la determinación final del delito es encubrimiento, omisión de daño material, doloso, simple, unisubjetivo, unisubsistente, instantáneo, pero con efectos permanentes, de querella, común, básico, anormal, dependiente, causístico, acumulativo y descriptivo. Y con esto ya finalizamos también la actividad número 2. Y en la actividad integradora nos solicita esperar el caso que el docente nos va a proporcionar y atender a la conducta, al delito, al bien jurídico tutelado y
a todos los elementos del tipo penal como son, ya lo dije anteriormente, el delito, la conducta, el bien jurídico tutelado, el resultado, la intencionalidad, la estructura, el sujeto activo y pasivo y la duración. Entonces, bueno, pues allí ustedes van a analizar todos estos casos que les pueden mandar sus docentes para ver cuál es pues de alguna manera las definiciones que van a poner en cada uno de los elementos de tipo penal. Yo voy a ver nada más este tema que es muy interesante y que no estamos viendo en las nuevas actividades que me hicieron en esta actividad y refería que qué beneficios conlleva la punibilidad y su elemento negativo en la aplicación de los criterios jurídicos para la impartición de justicia, así como su aplicación para lograr la gobernabilidad y la paz social. Entonces yo hablaba de la punibilidad, que es el merecimiento de una pena en función de la realización de cierta conducta. O sea que si yo cometo una conducta, me voy a hacer acreedor a una pena en función de la realización de cierta conducta que yo acciono. Entonces, en resumen, podemos decir que la punibilidad es el merecimiento de la pena, o sea, ese hecho, cuando escuchan decir ese hecho, ese acto es punible. Bueno, pues quiere decir que merece la pena. Merece también una amenaza estatal de imposición de sanciones si se llenan los presupuestos legales. Y la aplicación práctica de las penas señaladas en la ley. Entonces, este autor que yo cité, Miguel Romo Medina, dice que la punibilidad es carácter específico del crimen. Me pareció muy interesante poder hablar de este par de temas. Ahora, en cuanto a los beneficios que conlleva la punibilidad. Bueno, pues resulta ser que se encuentra esta punibilidad formulada por los legisladores con la finalidad de defender los intereses determinados como bienes jurídicos tutelados. Sirve de amenaza con un mal condicionado al culpable que en determinado momento concreta el delito. Esta amenaza es la que representa la prohibición de tipo legal. Ahora bien, en cuanto a los elementos negativos en la aplicación de los criterios jurídicos para la impartición de justicia, destacan las conductas absolutorias. ¿Sí? Perdón, las excusas absolutorias. Creo que dije conductas. Y entonces, hablando de las excusas absolutorias, estas no influyen en la destrucción del ilícito penal, pero sí constituyen una imposibilidad de imposición de la sanción que corresponda. ¿Ok? Entonces, todas las excusas absolutorias se expresan detalladamente en la ley penal con sus respectivas condiciones de ejecución. Pueden existir las siguientes: la territorialidad mínima, el ejercicio del derecho, por culpa o imprudencia, por no exigibilidad de otra conducta o por la no necesidad de la pena. La aplicación de la punibilidad para lograr la gobernabilidad y la paz social son esenciales. Partiendo de estas dos últimas definiciones, esta parte de la punibilidad tiene un gran impacto en las sociedades y, como ya lo mencionamos, son de aplicación esencial. De no existir prohibiciones a ciertas conductas y punibilidad, estaríamos en un ambiente total y absolutamente ausente de respeto, de salud, de la familia, de la libertad. O sea, no se podría respetar ninguno de estos bienes jurídicos tutelados. O sea, estaríamos en la indefensión total. Las acciones, todas las acciones de punibilidad
nos van a ayudar a mantener un orden y la preservación de la vida humana en sociedad, ¿sí? Si no, podríamos estar en un terrible y muy desafortunado riesgo. Y también dentro de esta sesión 4, algunos docentes nos están pidiendo hablar de la antijuricidad. Esto viene en la página número 26 del texto de apoyo. Y se reduce a lo siguiente, para que no estemos leyendo tanto o poniendo unos textos larguísimos. Quien pone en peligro o daña un bien o valor como la vida, como el patrimonio o la seguridad, está actuando antijurídicamente. ¿Ok? Entonces, estos dos delitos que vimos son antijurídicos, sí, totalmente. ¿Ok? Y recordemos que la antijuricidad se puede dividir en formal y material. El acto será formalmente antijurídico cuando implique transgredir la norma que establece el Estado y será materialmente antijurídico en cuanto signifique contradicción a los intereses colectivos. Entonces, formalmente antijurídico, transgrede la ley. Materialmente antijurídico porque entra en contradicción, en choque con los intereses de la sociedad, del colectivo. ¿Ok? Ahora, también algunos docentes han pedido hablar de las causas de justificación. Las causas de justificación son conocidas como eximentes, causas de licitud, etc. No son penalmente reprochables, atienden a las circunstancias propias en las que fueron ejecutadas. Son objetivas, ya que quedan configuradas a partir de la conducta desplegada por el agente y no de algún elemento interno por el que éstas anulan el delito y no la culpa. Todas las causas de justificación se encuentran contempladas en la ley sin que se pueda admitir ninguna otra. ¿Sí? Entonces, diferencias entre causas de justificación, causas de inculpabilidad y causas de inimputabilidad. Esto está en la página número 27 del texto de apoyo. Y en el número 28, también del texto de apoyo, en esa página, en las causas de justificación no hay delito. En las de inimputabilidad no hay delincuente. Y en las de inculpabilidad, ¿qué creen que no hay? Pues no hay pena. ¿Ok? Entonces, pues hasta aquí hemos finalizado con la sesión número 4. Parece muy larga, parece muy complicada, pero realmente lo único que hay que hacer es tomar la ley y aplicarla a cada uno de nuestros casos, ¿sí? Entonces, lean por favor también en la página número 27 y a partir de ahí las diferencias entre las causas que ya vimos de justificación, de inculpabilidad y de inimputabilidad. Es un tema muy interesante el tema de la inimputabilidad, ¿ok? Bueno, pues me despido solicitándoles que se suscriban al canal, que activen la campanita para recibir las notificaciones, le den like y compartan. Adicional a todo lo que hemos visto hasta ahorita, que es de la sesión 1 a la 4 del módulo 5, yo les voy a subir unas presentaciones que hice en Prezi, pues de cualquier manera son públicas, ¿no? Ya hay gente que las tiene, no tengo ningún problema en eso. O sea, el perfil no es privado porque tengo el plan clásico, pero les voy a dejar otras presentaciones que hice en este módulo que les pueden ayudar mucho. Y si no, pues si no van con el tema que les han solicitado, pues léanlas porque de todas formas sirven. Entonces me despido y les deseo una excelente tarde y les mando un muy, muy, muy caluroso abrazo y un muy cariñoso saludo. Que estén muy bien. Hasta pronto.